Comienza con un maestro explicando el fenómeno de las lluvias de meteoros, que ha estado ocurriendo frecuentemente últimamente y que se ha observado en su ciudad. En el salón de clases, nos presentan a dos chicas hermosas llamadas Julia y su amiga Svetlana, así como a un joven estudioso llamado Google. De camino a casa, Julia le pide permiso a su padre, el coronel Lebedev, un oficial militar, para presenciar la lluvia de meteoros más grande de la historia que ocurrirá esta noche. Sin embargo, su padre se niega a darle permiso porque le preocupa la seguridad de Julia, lo cual la frustra. Entonces le llama a su novio, Artem. Mientras tanto, fuera de la Tierra, una nave espacial alienígena es repentinamente golpeada por un meteoro, lo que provoca que se estrelle y entre en la atmósfera terrestre. La nave alienígena es detectada rápidamente por el radar militar y se estima que se mueve a velocidades de 500 a 900 km/h y aumentando. El ejército entonces envía 2 aviones de combate para que se acerquen a la nave espacial alienígena. Mientras tanto, Julia, después de que Artem la recogió, finalmente decide salir y se encuentra con su amiga Svetlana en la azotea de un edificio. Mucha gente fue testigo de la lluvia de meteoros, un evento sumamente raro. Julia y Artem luego van a una habitación después de que les dan la llave del cuarto de Svetlana, mientras que Svetlana, ahora sola, escucha música y usa binoculares para disfrutar del fenómeno de la lluvia de meteoritos. Mientras tanto, los 2 aviones de combate que seguían a la nave alienígena recibieron la orden de disparar misiles, lo que provocó que la nave extraterrestre sufriera daños cada vez más graves. La gente reunida para presenciar la lluvia de meteoritos entró en pánico y se dispersó para salvarse al ver la llegada de la nave alienígena, que parecía dirigirse hacia su ubicación. Mientras tanto, Svetlana, absorta en observar la lluvia de meteoros con sus binoculares, tardó en darse cuenta de la llegada de la nave alienígena que caía justo en su dirección. Como resultado, Svetlana, que estaba en la azotea del edificio, fue alcanzada por la nave extraterrestre. A Julia y Artem los sobresaltó el derrumbe del edificio en el que estaban, que casi los hace caer desde las alturas. Después de que la nave alienígena se estrelló, los militares se acercaron a la nave espacial y varias tropas fueron posicionadas en puntos estratégicos para enfrentar posibles amenazas. El coronel Lebedev, junto con alguien llamado Pokin, empezaron a acercarse a la nave alienígena, y un extraterrestre salió de ella. Entonces se enfrentaron, y era evidente que el extraterrestre no tenía intención de dañar al coronel Lebedev y a Pokin. De hecho, el alienígena parecía entender lo que Pokin estaba diciendo. Desafortunadamente, Pokin, que había estado nervioso desde el principio, de repente se desmayó. Fue solo entonces cuando el alienígena se comunicó con el coronel Lebedev. En el cuartel militar, el coronel Lebedev les explicó a todos los altos funcionarios que el extraterrestre podía hablar ruso y solicitó que ningún humano se acercara a su nave para evitar bajas innecesarias. Sin embargo, algunos oficiales preocupados por la presencia del alienígena abogaron por un ataque preventivo. Lebedev entonces los convenció de que por el momento era mejor esperar y ver qué pasaba después, porque lo más importante por ahora era evitar provocar una guerra con el alienígena, una opinión que luego fue aprobada por el presidente. La escena cambia al hospital, donde Julia finalmente despierta después de haber estado inconsciente. Julia encuentra las pertenencias de Svetlana junto a ella, indicando que su amiga ha fallecido. Después sale y se encuentra con alguien que está durmiendo frente a su habitación y le dice a Artem que quiere vengar la nave alienígena por quitarle la vida a su amigo. Mientras tanto, el ejército ha establecido una zona segura con un radio de 1 kilómetro desde el lugar del accidente de la nave alienígena. Se les pide a todos los residentes dentro de la zona del radio de afectación que evacúen, pero algunos refugiados se niegan y prefieren quedarse en sus casas. Julia, que está en su casa, saca una pistola de la caja fuerte de su papá. Luego va al cuartel de Artem, donde él está reunido con su pandilla. Después planean atacar la nave alienígena desde aquí. Artem y sus amigos crean vídeos sobre sentimientos antialienígenas, los cuales suben a una plataforma de redes sociales. Al acercarse la noche, se movieron silenciosamente hacia un edificio. En el camino, Artem le pidió a Julia que se escondiera dentro de un coche por seguridad y para evitar las patrullas militares. Mientras tanto, Artem y sus amigos entraron a una tienda donde encontraron un objeto extraño que sospechan que pertenece a la nave alienígena. Sin que Artem supiera,
Julia fue al cuarto de Svetlana, que ahora estaba hecho un desastre. Mientras veía una foto de su amiga, Julia escuchó ruidos extraños que se acercaban, que resultaron ser de uno de los extraterrestres. Sobresaltada, Julia le disparó por reflejo, haciéndolo resbalar y caer. Afortunadamente, Julia fue salvada por el extraterrestre. En la cabeza del alienígena se alcanzaba a ver tenuemente el rostro de un humano, dejando a Julia atónita por lo que veía. Mientras tanto, Artem y sus amigos, al escuchar el disparo y los gritos de Julia, se apresuraron a subir las escaleras. Artem, al ver al alienígena, lo golpeó, haciendo que cayera y se desplomara al piso de abajo. Luego descendieron a donde cayó el alienígena, y Artem notó sangre similar a la sangre humana en el exoesqueleto del alienígena. Mientras tanto, Julia vio una figura humana que se hacía la muerta y se dio cuenta de que era el cuerpo original del alienígena que la había salvado. Con los militares pisándoles los talones, Artem, Julia y sus amigos huyeron con el exoesqueleto del alienígena, optando por dejar atrás el extraño objeto que creían que pertenecía a la nave extraterrestre, ya que era demasiado pesado para transportarlo. Esa noche, Julia no podía dormir, pensando en el extraterrestre que la había salvado antes, y que resultó tener una forma física similar a la humana. Al final, Julia salió en coche, con la intención de rescatar al alienígena. Al regresar al mismo lugar, encontró al extraterrestre inconsciente. Entonces, Julia lo puso en el carro y fue a ver a su amiga que se llama Google para que la ayudara. Google estimó que el extraterrestre había perdido mucha sangre y necesitaba urgentemente una transfusión, así que lo llevaron al hospital. Cuando estaban a punto de insertar una aguja, notaron unas manchas raras en la mano del extraterrestre, y mientras Julia las examinaba, el extraterrestre de repente le agarró la mano y le transfirió un brazalete a la muñeca. Julia entonces examinó el brazalete, sintiendo que tenía algo especial. En pruebas realizadas por Google, se reveló que el tipo de sangre del alienígena era el mismo que el de Julia. Julia entonces procedió a transfundir su propia sangre al alienígena. Después de un rato, el alienígena recobró brevemente la conciencia y miró a Julia antes de volver a perder el conocimiento. Después, Julia llevó al extraterrestre a un lugar seguro y lo amarró. Después de considerar que era lo suficientemente seguro, Julia fue a darse una ducha y se sorprendió al ver agua flotando alrededor del brazalete que le había dado el extraterrestre, dejándola boquiabierta. Mientras tanto, el objeto que se cree pertenece a la nave alienígena encontrada por Artem, ahora fue tomado por los militares y llevado al cuartel general para ser examinado. Después de hablar con uno de los científicos, el coronel Lebedev salió del cuarto y notó que algo extraño le estaba pasando al agua que bebía. Del otro lado, un pescador se sorprendió al ver que toda el agua del río había desaparecido. Después de esto, los militares se reunieron y descubrieron que toda el agua de su área parecía haber sido absorbida por la nave extraterrestre. Según sus observaciones, la nave alienígena necesitaba agua para repararse, ya que se descubrió que el daño a la nave disminuía un 30% si estaba rodeada de agua. Entonces decidieron enviar suministros de agua a las áreas afectadas que sufrían sequía. Más tarde, mientras Julia hablaba con Google, el alienígena se despertó de repente y le habló a Julia, quien en ese momento le apuntaba con una pistola, diciéndole que no tuviera miedo. A Julia le sorprendió esto, considerando que el alienígena hablaba ruso. El alienígena se presentó como Eon y le dijo a Julia que necesitaba encontrar un objeto llamado sílice. Entonces, Julia le dijo a Eon que se cambiara de ropa. Después de cambiarse, Eon se veía muy contento cuando encontró agua. Entonces Julia corrió a Eon de allí, se preocupó y fue tras él. Pero desafortunadamente, Julia llegó demasiado tarde, ya que Eon había sido detenido por oficiales de patrulla por vestir ropa extraña y caminar hacia un área restringida. Trasladándose al cuartel general de Artem, él y sus amigos previamente habían logrado llevar el exoesqueleto de Eon. Luego intentaron cortar el objeto, pero no pudieron. Artem limpió los rasguños del exoesqueleto con un trapo húmedo, y se observó que el exoesqueleto absorbía el agua y los rasguños desaparecían gradualmente. Uno de los amigos de Artem intentó meter su mano en el exoesqueleto. Sorprendentemente, el brazo del exoesqueleto también se movió al mismo tiempo que la mano del amigo de Artem. Pero de repente, algo parecido a raíces apareció pegado a su muñeca. Entraron en pánico, pero al final lograron liberarse del exoesqueleto. Después, Artem tenía la intención de contactar al ejército y reportarle el descubrimiento del exoesqueleto al coronel Lebedev,
pero desafortunadamente, no pudo contactar al coronel Lebedev, ya que iba de camino a algún lugar. Después de obtener el destino del coronel Lebedev, Artem, junto con dos de sus amigos, se dirigieron al lugar designado para esperar la llegada del coronel Lebedev. En este lugar, se observó la distribución de agua a los residentes de los alrededores, bajo la estrecha vigilancia de varios oficiales de policía. Sin embargo, un residente enfurecido agarró una piedra y la arrojó hacia la policía, y uno de los oficiales que fue golpeado por la piedra lanzada golpeó al amigo de Artem, creyendo que él había sido quien la arrojó. Inmediatamente se armó un alboroto entre los vecinos y la policía. Artem intentó calmar el disturbio, y mientras trataba de rescatar a un policía de la furia de la multitud, lo confundieron con un provocador. Artem fue golpeado rápidamente, arrestado y llevado a la estación de policía. Mientras tanto, el coronel Lebedev llegó, pero Artem decidió abandonar su intención de reportar sobre el exoesqueleto. En la estación de policía, Eon, siendo interrogado, conoce a Artem, quien también fue llevado al mismo lugar. Artem le sonríe a Eon, aún sin saber quién es realmente. Mientras tanto, la policía que lleva a cabo el interrogatorio está desconcertada porque Eon no tiene huellas dactilares. Julia llega con la intención de liberar a Eon. También encuentra a Artem entre los detenidos. Entonces, Julia percibe a Artem, a quien se están llevando al cuarto de al lado, y le promete que contactará a su padre para que lo libere. Sin embargo, Artem dice algo que visiblemente molesta a Julia. Después de que Julia escolta con éxito a Eon fuera de la sala de interrogatorios, ella lo convence de ir a ver a su padre porque cree que el objeto llamado sílice, que Eon está buscando, está en el cuartel militar. Julia entonces finge estar embarazada para conocer a su padre. Cuando su papá está distraído, Julia toma la tarjeta de acceso de su papá y se la da a Eon. Eon, después de ver el vídeo de las cámaras de seguridad y saber la ubicación de la sílice, se disfraza con ropa a prueba de contaminación y la tarjeta de acceso de Lebedev, engañando a los científicos para que piensen que es Lebedev y permitiéndole tocar el objeto extraño. Eon abre el objeto fácilmente, saca el sílice y se va rápidamente de la habitación. Los científicos, confundidos, pronto se dan cuenta de que no es el coronel Lebedev, y activan la alarma de emergencia. Al escuchar la alarma, Lebedev llega y se lleva a Julia, junto con Eon, que de repente se les unió en un vehículo militar, e instruye al conductor que los lleve a casa. Mientras tanto, Artem por fin es liberado y recogido por sus amigos. Luego regresan a su base y preparan todo lo necesario para iniciar el ataque a la nave alienígena. Finalmente, Artem contacta a Julia y le pide que se una a ellos, pero Julia se niega. Al llegar a la casa de Julia, ella le presenta su perro a Eon, quien con solo una mirada se da cuenta de que el perro de Julia está enfermo. Entonces Eon le muestra la sílice al perro y ocurre un milagro. El perro se cura al instante. Mientras disfrutan de su comida, ven en la tele que Eon ha sido marcado como fugitivo, ya que su cara fue captada por las cámaras de seguridad, y por la ventana, se acerca a la casa el convoy militar del papá de Julia. Después, Julia lleva a Eon a la casa de Google. En este momento, Google está viendo vídeos anti-aliens subidos por Artem y sus amigos, lo que parece estar influyendo a la gente para que empiece a odiar a los aliens. Después, Julia toma la pistola que antes le había confiado a Google y se va con Eon a un concierto de música, considerando que así estará más segura. En el concierto, su llegada es notada por un amigo de Artem, quien se lo informa. Luego, Eon invita a Julia a ver su planeta, que se ve increíblemente hermoso. Aquí, Eon menciona que su planeta es casi como la Tierra, excepto que la muerte es muy rara allá. También cuenta que su nave se estrelló porque la golpeó un meteoro. Al entrar a la Tierra, los humanos le dispararon, causando aún más daños. Finalmente, Eon dice que si algún humano entra a la nave, Saúl la detonará. Eon agrega que no usará su tecnología para atacar a los humanos, incluso si está en peligro, ya que es parte del protocolo. También dice que se irá de la Tierra tan pronto como la sílice sea devuelta a su nave. En la siguiente escena, Julia escolta a Eon a su nave, pero Artem y sus amigos los interceptan en el camino. Entonces, Artem golpea a Eon hasta dejarlo casi inconsciente, y el amigo de Artem también le quita la sílica que le pertenece a Eon. Julia le sigue rogando a Artem que se detenga y defienda a Eon,
lo que enfurece a Artem y hace que golpee a Julia. Al ver que Artem golpea a Julia, Eon se levanta y derrota a todos los miembros de Artem hasta dejarlos incapacitados. Uno de los amigos de Artem saca un arma con la intención de dispararle a Eon, pero desafortunadamente, la bala le da a su propio amigo. Al mismo tiempo, llegan policías en una patrulla, lo que provoca que Artem y uno de sus amigos huyan, mientras que Eon es arrestado y llevado al cuartel militar. Artem y su amigo, que lograron escapar, comenzaron a difundir la noticia falsa de que uno de los extraterrestres había matado a su amigo, instando a todos los que apoyan la lucha contra los extraterrestres a reunirse. Después de que se reunieran todas las comunidades antialienígenas, Artem pronuncia un discurso provocador, lo que causa que la multitud reunida se vuelva más anárquica y comience a moverse en conjunto para atacar la nave de Eon. Se desatan disturbios en el camino entre los militares que custodian el barco de Eon y la gente que intenta entrar a la fuerza. Mientras tanto, Artem regresa a su cuartel general e intenta usar el exoesqueleto de Eon. En otra parte, Julia intenta explicarle a su padre que los militares tienen la culpa de haber derribado la nave alienígena y también le explica que Eon no es humano. Entonces, Eon le dice a Lebedev que si algún humano se acerca a su nave, Saúl la detonará. Julia, quien no logró que su padre le creyera, entonces toma una pistola y le apunta a la cabeza, amenazando con matarse si no les permiten irse. Lebedev no puede hacer nada más que dejarlos ir, usando un vehículo militar. Y después de que Julia se va con Eon, Lebedev prepara un equipo táctico para seguirlos. Mientras tanto, la multitud antialienígena se está acercando cada vez más a la nave de Eon. Luego son interceptados por otros extraterrestres, y aquí es evidente que los extraterrestres solo detienen a los atacantes. No parece que ataquen a nadie ellos mismos. Lebedev y su equipo táctico han llegado al lugar del disturbio, intentando someter a la gente que está atacando al alienígena. Mientras tanto, Julia y Eon son repentinamente interceptados por Artem, quien ahora está usando el exoesqueleto de Eon. Artem intenta detener el coche conducido por Julia, provocando que se detenga bruscamente y dejando a Julia inconsciente. Eon sale del coche y se enfrenta a Artem, en una pelea muy desigual que termina con Eon recibiendo una paliza por parte de Artem. Julia, quien finalmente recupera la conciencia, acelera su coche y atropella a Artem, quien casi logra matar a Eon. Julia entonces sale del coche y se acerca a Eon. Mientras tanto, el ejército liderado por Lebedev ha logrado someter a la gente que atacaba al alienígena. Entonces Lebedev baja su arma en señal de que no quiere atacar. De vuelta con Artem, quien está atrapado en el auto, se obliga a salir, lo que provoca que el brazo del exoesqueleto que lleva puesto se desprenda. Entonces, Artem sale automáticamente del exoesqueleto y ve que Eon sigue vivo. Entonces Artem agarra un arma para dispararle a Eon, y al ver esto, Eon intenta girar el cuerpo para proteger a Julia, pero desafortunadamente, es demasiado tarde. Lebedev, al ver esto, corre rápidamente hacia Julia y Eon, quienes parecen estar inconscientes. Lebedev entonces abraza a Julia y llora la muerte de su hija, dándose cuenta de que está sin vida. El alienígena se acerca entonces a Lebedev, y proceden a llevarse a Eon y Julia, permitiendo que Lebedev entre a su nave. Dentro de la nave, Eon y Julia son ubicados en un área de descanso. El alienígena entonces deja a Lebedev parado, observando cómo el cuerpo de Julia es cubierto por lo que parece ser un chorro de agua. Se revela que los dos extraterrestres que operan los exoesqueletos en realidad no son seres que los controlan. De repente, una voz desde el interior de la nave afirma ser Saúl. Saúl le explica a Lebedev que están regenerando el cuerpo de Julia y le asegura que Julia seguirá viviendo al menos 80 años en la Tierra. Aliviado, Lebedev pregunta por el estado de Eon. Saúl explica que Eon vivirá para siempre, pero él dio su vida por Julia. Saúl no puede determinar con exactitud por qué Eon hizo esto, ya que sucedió al azar con una probabilidad muy baja, algo a lo que los humanos a menudo se refieren como destino. Entonces, Lebedev pregunta sobre la presencia de otros extraterrestres, preguntándose por qué solo Eon está visible. Según la explicación de Saúl, se revela que Eon fue solo porque se supone que la Tierra no debe ser visitada por otros debido a su agresiva vida social, su clima severo y los 4 millones de muertes por violencia en los últimos 5,000 años. Además, en el mismo periodo, hubo 15,000 conflictos militares debido a disputas por recursos, y la expansión de la humanidad se ha extendido por más de 600 años. Su raza estaba en una misión de observación a otros planetas en desarrollo,
y de esa misión, Eon reunió información y quería probar si los humanos en la Tierra estaban listos para conocer a su raza, con el resultado esperado de la misión siendo negativo. Sin embargo, todavía hay otros factores que podrían cambiar la estimación inicial, todo dependiendo de las decisiones de Eon, que aún no se pueden analizar, incluyendo el malentendido de Saul sobre la relación entre Eon y Julia. Los resultados de esta misión aún se revisarán, y el futuro depende de Eon, porque hay aspectos de Eon que Saul no comprende. Aquí es donde Lebedev responde que hay cosas más importantes que la eternidad. Luego vemos a Julia comenzando a despertar y acercándose a Eon, quien aún está inconsciente, y la película termina con una escena de la nave de Eon despegando de la Tierra, rociando millones de metros cúbicos de agua, y Eon sigue vivo. Finalmente, Julia, con su perro y el brazalete que le regaló Eon, se ve radiante. Han pasado 3 años desde que los extraterrestres llegaron a la Tierra, sin que nadie se diera cuenta. El planeta está reforzando sus defensas, con Estados Unidos, Rusia y China a la cabeza. Un nuevo satélite está siendo desplegado en órbita alrededor de la Tierra, con el fin de monitorear el espacio profundo para que ningún objeto extraterrestre pueda acercarse al planeta sin ser detectado nuevamente. Cuando el satélite se abre, se puede ver una extraña nave alienígena moviendo sus partes como tentáculos. De repente, una lanzadera se despliega de él, se dirige a la Tierra y entra en la atmósfera. Mientras tanto, en algún lugar del océano, se puede ver al transbordador moviéndose bajo el agua como un submarino. 4 meses después, se ve a Julia trotando con su perro mientras entran a un complejo de apartamentos. El perro se escapa y no regresa cuando lo llama. Ella les dice a los hombres que están con ella que la ayuden a encontrarlo. Más tarde, mientras está sentada en la clase de robótica, su amigo le pregunta sobre información nueva del laboratorio. Ella le dice que si comparte cualquier información, sus guardias tendrán que dispararle en el acto. Después de la clase, el amigo de Julia intenta expresarle su amor, pero ella, sabiendo lo que hace, lo detiene, diciéndole que estará más seguro si siguen siendo amigos. Sus guardias los escoltan hasta el coche de su padre. El niño presume que trabaja en Reyum y lo dejan ahí. Entra al edificio, y cuando seguridad le pide su identificación, resulta que solo es un becario. Mientras tanto, Julia y su papá siguen manejando, y él bromea con ella sobre sacarla a escondidas y contrabandearla a otro país. Llegan a un laboratorio de investigación del Ministerio de Defensa ruso, donde se ve a un robot destrozando las puertas y destrozando un coche. El papá de Julia está hablando con un científico en el laboratorio, preguntándole sobre él. El científico explica que es algún tipo de biotecnología. Un humano está controlando al robot a través de comunicación por radio. Los comentarios generales dicen que es una coproducción ruso-extraterrestre. El científico entonces explica que Julia es la clave para entender cómo funciona todo esto. Mientras tanto, en algún lugar de las instalaciones, Julia está participando en un experimento. El científico principal la interroga sobre su encuentro con la nave extraterrestre y monitorea sus reacciones, no solo sus respuestas. Cuando le pregunta sobre su amiga que murió en el enfrentamiento, y ella, sin querer responder, de repente el novio es traído al laboratorio. Él empieza a hablarle, y ella se pone increíblemente mal, diciéndole al científico que detenga el experimento mientras trata de romper sus ataduras. Mientras sigue hablando, el científico lo anima, y de repente hay una explosión gigante de energía. Esa noche, Julia está tomando en un bar. Lo ve a Iván y le compra un trago para que sepa que lo tiene en la mira, así que él se le une en la barra. Le ofrece un trago antes de que se vayan, pero aparece un segundo hombre diciendo que ya se tienen que ir. El hombre se presenta como Hawking y dice que Julia tiene que irse con él, aunque ella no quiera. Iván y Hawking empiezan a pelear, pero Julia golpea al soldado en la cabeza, dejándolo inconsciente. Ella y Hawking salen del bar y le ponen Saúl a la nave espacial alienígena. Rastrea donde están y les encuentra un transporte, guiándolos a un auto con 2 pasajeros. Se apodera de la explicación digital de que los extraterrestres han regresado a la Tierra. De vuelta en el coche, Hawking le dice a Julia que está en peligro porque se excedieron con los experimentos, así que tienen que volar lejos inmediatamente. El coche va a toda velocidad y casi atropella a un peatón, pero se detiene de golpe justo enfrente de él, diciéndole a los demás pasajeros que se bajen. Hawking y Julia siguen viajando en el coche. Iván los percibe y le dispara a una de las llantas. Él provoca un accidente automovilístico,
pero Saúl lo rastrea desde arriba y logra salvarlo. Iván le llama al general para decirle que los perdió. Saúl lleva a Hawking y Julia a un lugar remoto en medio del bosque. A regañadientes entra, pero de repente su perro la recibe con alegría. Julia le dice a Hawking que pensó que estaba muerto. Parece que él era el extraterrestre al que ella ayudó en el encuentro anterior. Dice que la vez anterior, todo salió mal. Entran a la casa y hablan de cómo ha estado viviendo en la Tierra. En algún lugar, Hawking le dice que se suponía que debía irse después del primer encuentro, pero violó el protocolo y se quedó en Saúl, cerca de la Tierra. Se besan y hacen el amor mientras se ve a Saúl cambiar de forma. Se convierte en Roe. A la mañana siguiente, Julia llama a su papá y le dice que está con Hawking. Ella le dice que tiene que irse porque ya no pertenece a la Tierra y le pide que no le cuente a nadie. A pesar de todo, el general les ordena a sus hombres rastrear su señal. Julia regresa a la casa donde Hawking la espera con el desayuno. Mientras tanto, una unidad táctica ha rodeado la casa donde están Hawking y Julia y está lista para tomarla por asalto. El general Leeb les ordena que se retiren, pero Roe intercepta la llamada y cambia la orden del general a disparar a matar. La unidad entra a la casa. Hawking se quita de encima a algunos soldados a golpes, y luego los dos escapan. Su nave está activada y los espera en el río. Hawking salta adentro, pero la unidad lo sigue y le dispara a Julia mientras se sube a la nave. Hawking se va volando. De repente, llega la orden de lanzarles un misil, pero Hawking elimina el misil en pleno vuelo. Pero el barco sigue dañado y se cae del cielo al río. Hawking intenta contactar a Saúl, pero Roe le dice que Julia necesita ayuda. Roe entra en modo de combate y le dispara a la nave. De vuelta en las instalaciones, Artom engaña a su guardia y logra meterse dentro del robot, robarlo y escapar en él. Llega a un puente sobre el río y escucha que hay una unidad después del barco, lista para derribarlos. El barco se desliza por el agua, pero es baleado por dos helicópteros. Sale del agua volando y cae por el aire, dejando un rastro de agua tras de sí. Eventualmente, se estrella contra el suelo. Los helicópteros están en posición, esperando la orden de ataque de Roe, cuando Artom y el traje robótico saltan sobre uno de ellos y lo hacen pedazos. En tierra, el general llega a la nave y va a buscar a Julia, pero ella y Hawking ya han escapado. La lleva cargando a una ambulancia cuando encuentran a Artom, quien al ver que está herida, les dice que él concebirá un doctor para ella. Amenazando la ciudad, revelan que los aliens son los que están detrás de todo esto. Él pide represalias, a lo que el viceprimer ministro responde que necesita pruebas para poder confirmar dicha acción. El general Leeb solicita que se implementen protocolos especiales mientras tanto, indicando que solo se utilice tecnología análoga para toda su comunicación. El viceprimer ministro está de acuerdo, y comienzan los preparativos para el cambio. Al mismo tiempo, Hawking, Julia y Artom llegan a una tienda para comprarle agua. Hawking entra a comprarla, y cuando encuentra el agua que necesita, va a la caja. Los teléfonos de todos empiezan a sonar. Todos en la tienda están hablando de Julia y un posible ataque terrorista. A todos les empieza a llegar el mismo mensaje sobre ella, que necesitan encontrarla y eliminarla. Mientras Hawking regresa al coche, una mujer en el auto de al lado reconoce a Julia. Los medios digitales se inundan con información repetitiva sobre Julia, convirtiéndola en la enemiga pública número 1 gracias a Roe. Un oficial de policía visitó Google preguntando por Julia. Su abuela corre al oficial, y cuando cierran la puerta, le pregunta dónde escondió a sus amigos. Estaban en el closet. Al momento siguiente, Artom y Hawking sumergen a Julia en el agua. Hawking le dice que ya no es humana. Él dice que el dolor la está transformando, haciéndola extremadamente, si no es que peligrosamente, poderosa. Roe ha calculado que su muerte podría salvar a todos los demás de su poder, y por eso quiere destruirla. Después, Google y Artom emborrachan a Hawking a propósito y deciden llevarlo al Ministerio de Defensa. Artom no le deja opción a Google. Cuando lleguen, el papá de Julia los recibirá listo para matarlos. Google se descompone y le dice dónde está su hija. Lo confronta a Hawking y le pide que le diga las coordenadas de Roe, las cuales solo él conoce. El general le dice a Iván que traiga a Julia, pero que se la lleve directamente a él sin informarle a nadie más. El observatorio localiza a Roe, así que el general contacta al viceprimer ministro sobre el siguiente paso. Deciden enfrentarlo violentamente, pero primero necesitan destruir un satélite para que no los alcance y les cause otros problemas. El ejército manda a Google a Reyum para derribar su satélite.
Una vez que el satélite se caiga, solo tendrán unos segundos antes de que se reinicie. Van a destruir Row con un arma súper secreta que el viceprimer ministro finge que ni siquiera tienen, aunque sí la tienen. El general lo convence de que no tienen otra opción. Mientras tanto, Julia se despierta en la tina. Sus heridas ya sanaron. Ella se está preparando para irse del departamento de la abuela de Google cuando Iván aparece en la puerta. La está llevando a algún lado en coche. Esperan a que el misil destruya Row y se alegran cuando lo hace. Pero el general no está convencido. Quiere un informe completo y una confirmación visual para asegurarse de que la nave espacial alienígena esté destruida. Iván la está llevando en coche entre la multitud. Todavía no le cree, pero eventualmente la lleva al ministerio, con su padre y los demás. Iván está decepcionado con el general y renuncia en el acto. Hawking usa un teléfono para comunicarse con Row. Le dice que está listo para la retribución, ya que no cree que los humanos sean merecedores de nada. Row le dice a Hawking que puede volar de regreso, pero él se niega, ya que aún cree en la humanidad. La poderosa nave espacial inicia un proceso de destrucción en el planeta, visible desde todas partes, incluyendo la torre del Ministerio de Defensa. Row está furioso con los humanos por intentar usar su tecnología para crear armas como Julia. Crea una enorme cúpula de agua alrededor del área de los edificios de la mezquita. El general le dice a Hawking que agarre a Julia y la lleve al helicóptero en la azotea. Él sigue en la cúpula. Hawking regresa con el general y le pide su transbordador, dándose cuenta de que es un viaje solo de ida tras ella con un arma. Artom trata de protegerla, pero le disparan a él en su lugar. El agua empieza a acercarse a ellos, pero Iván ha perdido el Temple. El agua los alcanza. Hawking se está acercando cada vez más a Row, eventualmente acelerando la nave hacia ella bajo el agua. El brazalete de Julia se activa y lanza chorros de agua hacia Row, mientras Hawking también se acerca. Julia saca a Row del agua, y helicópteros militares empiezan a dispararle al verlo. Julia sigue retrasando la salida del barco, y los militares lanzan un misil que lo destruye. De repente, el agua empieza a retroceder y la gente empieza a salir a la superficie para respirar. El general también sigue vivo. La nave de Hawkins es empujada hacia atrás en el agua restante mientras Row está muriendo. Él aparece en el techo, al lado de Julia. La amenaza alienígena ha sido destruida, y el día se ha salvado. Otra vez, en los últimos momentos, el general asiste a un falso funeral de su hija, y luego un helicóptero sobrevuela Cameca. Una persona se baja del avión y se va caminando con el perro. Es el general rastreando una ubicación específica, y cuando llega ahí, encuentra a Julia y a Hawking. Se abrazan y se preguntan a dónde ir después. Julia toca el agua y una nave espacial emerge desde abajo.